Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Es un gusto compartir con ustedes este resumen de la lección número 5 para esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia, las que se han titulado El puente entre el cielo y la tierra. Estamos viendo a Cristo en las cartas a los Filipenses y a los Colosenses. La lección que ha sido el estudio esta semana se titula Brillar como luces en la noche. El deseo de Dios fue que el pueblo de Israel fuera una luz a las naciones que le rodeaban. Iba a ser un pueblo atractivo, un pueblo donde las otras naciones se preguntaran, ¿qué tiene este pueblo? ¿Por qué es un pueblo entendido? ¿Por qué hay sabiduría en ellos? Sería el resultado de la obediencia a Dios. Dios haría algo especial en su pueblo, de tal manera que las otras naciones conocerían esa luz y esa bendición que es conocer a Dios. El Señor Jesús lo dijo cuando estuvo en esta tierra: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer la luz verdadera, para no golpearnos, para no tropezar, para no confundirnos, para no caer en las trampas del error. Y en este mundo donde hay tinieblas y tinieblas morales en gran escala, y tinieblas espirituales también, porque hay demasiada confusión, entonces se necesita esa luz. Y por eso el Señor Jesús, así como llamó Dios al pueblo de Israel a ser una luz a las naciones, también nos llama a nosotros a ser luz en este mundo. Y el apóstol Pablo lo dice en ese capítulo 2 de su carta a los Filipenses, que debemos resplandecer. En medio de una generación perversa y maligna, hay que resplandecer. Y de eso vamos a hablar en un momento en la lección. Dios es el que produce en nosotros la obediencia, resultado de la transformación que Dios hace en nosotros, es que llegamos a ser personas obedientes. Sabemos muy bien que Cristo Jesús logró la salvación en la cruz del Calvario. Su muerte pagó nuestro rescate, que nosotros somos salvos por gracia, por regalo de Dios. Gratuitamente somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, lo dice el mismo apóstol Pablo. Pero ahora en su carta a los Filipenses dice las palabras que debemos entender. Ocúpense por su salvación, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, interésense en su salvación. No dice logren su salvación, no dice alcancen su salvación, no dice hagan méritos para su salvación, no. Ya recibieron una salvación, cuídenla con reverencia, con respeto, siendo obedientes a Dios, van a mantener esa salvación que Cristo les ha concedido. Porque Dios, dice en el versículo 13, es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que ha hecho la obra en nosotros para que nos convirtamos en personas obedientes. Es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora somos nuevas personas y antes no nos gustaba obedecer, antes no nos atraían las cosas espirituales. Ahora que somos nuevas criaturas, lo podemos hacer. Ahora que somos nuevas personas, entonces deben ser nuestras vidas sin mancha. El apóstol dice que sean irreprensibles, intachables, porque las manchas no van a permitir que la luz se refleje a otros.
El ejemplo de un metal, un reloj cuya pulsera es metálica. Si está limpio, entonces la luz que llega se puede reflejar y lo puedes practicar moviendo el metal y vas a ver que la luz se manifiesta hacia otro sector donde muevas la pulsera del reloj. Pero si está sucio, está manchado, entonces no va a llegar la luz. Así es nuestra vida. Si está manchada, está sucia, hay cosas ahí que no hemos quitado de nuestra vida, entonces la luz no va a llegar ni va a resplandecer hacia otras personas. Y el apóstol dice que debemos ser sin mancha, irreprensibles, para que entonces podamos resplandecer en medio de esta generación perversa y maligna. El apóstol está diciendo el tiempo en que él vive es una generación perversa y maligna. Y ahora nosotros en el siglo XXI conocemos cómo está este mundo. Tantas cosas que aparecen en las redes sociales, en los medios de comunicación, la violencia, la maldad está alcanzando alturas. Está aumentando continuamente la oscuridad. Porque el pecado se simboliza a través de la oscuridad. Entonces en la noche oscura es cuando más se necesitan esas luces. En el firmamento, cuando tienes la oportunidad de salir a verlo, en la oscuridad de la noche puedes ver las estrellas, puedes ver si algunas brillan más fuerte que otras porque tal vez son más grandes o están más cerca de nuestro planeta Tierra. Dios desea que nosotros seamos una luz en medio de esta oscuridad reinante. Nosotros tenemos que resplandecer. ¿Y cómo vamos a lograr permanecer fieles a Dios? ¿Cómo vamos a lograr mantenernos sin mancha? ¿Cómo vamos a lograr no ser confundidos por todas las cosas que este mundo pone delante para llamarnos y desviarnos de los caminos del Señor? El apóstol dice en el versículo siguiente: asidos de la palabra del Señor, tómense de la palabra del Señor, agárrense fuertemente de la palabra del Señor. Mucho de lo contenido que ahora está en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la calle, en los lugares donde estás, te llega por el celular, te llega a través de la computadora. Mucho de ese contenido es dañino. En su gran mayoría no es edificante, no es inspirador, nos aleja de Dios, nos entretiene, nos desvía, pero perdemos oportunidades valiosas gastando nuestro tiempo en muchas de estas cosas que el mundo ofrece. El Salmo 101, en su verso 3, tiene estas palabras, las cuales debemos aplicar a nuestra vida. No pondré ante mis ojos cosa injusta. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo invertimos o gastamos nuestro tiempo en cosas injustas? Cosas que nos separan de Dios. Entonces no tenemos una vida irreprensible, sino que tenemos una vida manchada y no estamos siendo luminares ni resplandecemos cuando se necesita esa luz para que otros puedan conocer a Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo vivió y él fue una luz a muchos pueblos donde llegó con el mensaje del evangelio. Y él dice que su vida fue como un sacrificio vivo. Así lo debemos entender, porque se gastó sus recursos, físicamente se desgastó haciendo muchas cosas para que el evangelio fuera conocido por más personas. Y ahora, cuando está cerca de su muerte, él dice: yo ya estoy para ser sacrificado. Eso escribió en la carta a Timoteo. Yo sé que voy a morir y voy a ser sacrificado, mi sangre va a ser derramada, se terminará mi vida. Y él dice estas palabras en el versículo 17 de Filipenses 2. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La sangre iba a ser derramada y él dice en libación. Libación era un sacrificio líquido que se presentaba ante Dios, una ofrenda líquida que era derramada sobre el sacrificio. Y eso era algo que Dios había instruido al pueblo para que lo realizara.
Entonces el apóstol dice, voy a hacer como un sacrificio. Mi sangre va a ser derramada como libación sobre ese sacrificio. Y mientras él estuvo con vida, hizo todo para agradar a Dios. Su entrega fue total. Se sacrificó por los hermanos. Ya sabemos muchas cosas que experimentó. Pero él dice, me gozo y regocijo. Porque ahora los hermanos de Filipos también hacían lo mismo. Se interesaron en la predicación del evangelio, lo hicieron con más fuerza y sus recursos los dieron también para que el evangelio se siguiera predicando. La iglesia primitiva tuvo esa característica. Los cristianos iban de casa en casa, los cristianos dieron sus recursos, los cristianos eran de un mismo sentir, los cristianos estaban interesados en la predicación del evangelio. Los hermanos de Filipos eran de esa clase de personas. Y los pioneros de la iglesia adventista también fueron así. Sus recursos, el esfuerzo de su trabajo, daban para que se imprimiera, daban para que salieran más personas como misioneros. Se gastaron por la iglesia. Por eso dice el apóstol, me gozo y me regocijo por lo que ha sucedido con ustedes. Difundieron el evangelio. Se entregaron a la causa de Cristo, fueron como un sacrificio y fundamentaron su fe en la palabra de Dios, sus creencias, sus enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Agradó a Dios este tipo de sacrificio. Nosotros, se puede decir que también hemos sacrificado algo por la causa del evangelio. Tú sabes cómo vives, qué das para el evangelio, o tal vez nos estamos dando a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor espera, que seamos un sacrificio vivo. Que mientras tenemos la vida que Él nos ha concedido, pues si tenemos que gastarnos o gastar nuestros recursos o hacer algo para que la causa del evangelio avance, pues hay que hacerlo. Así un día recibiremos la aprobación de Dios. La lección nos habla del joven Timoteo, cuya vida fue aprobada por su dedicación, por su entrega, por su interés en los cristianos. Pablo dice, hablando de Timoteo, alguien que comparte mis sentimientos. ¿Cuál era el sentimiento de Pablo? Que la iglesia creciera. ¿Cuál era el sentimiento de Pablo? Que Cristo fuera glorificado. ¿Cuál era el sentimiento de Pablo? Que el evangelio llegara a más personas, que se dieran a sí mismos. Así era Timoteo. Por eso Pablo dice que tiene un mismo sentir que él. Timoteo fue un evangelista en Macedonia, en Corinto, en Éfeso. Timoteo no buscaba sus propios intereses, sino los intereses de los hermanos, de los creyentes, para que se fortalecieran en la fe, fueran cristianos maduros y fueran cristianos que también salieran a compartir el evangelio. Era totalmente confiable para Pablo, Timoteo. Sabía que iba a cumplir lo que el apóstol le pidiera, especialmente lo relacionado al evangelio. Todos pasaremos por pruebas y una persona que pasa por una prueba en medio de dificultades, ahí es donde se manifiesta su carácter. Ahí es donde se demuestra si es cristiano o es mundano, si el Espíritu de Dios ya hizo la obra en su vida, si Jesús ya lo ha transformado, si el poder de Dios ha hecho un milagro de dejar de ser una persona que se quejaba, que discutía, que no le agradaban las cosas de Dios y ahora convertida en una persona que le gusta, que ama la iglesia, que está dispuesto a servir y a entregarse por el evangelio. Si se soportan las dificultades y la respuesta ante ellas no es queja, no es discusión, sino que es palabra amable, paciencia, sabiduría, entonces se mostrará que el Espíritu de Cristo ha cambiado ese corazón, que el Espíritu de Cristo mora en ese corazón. Eso lo distinguirá de los mundanos y realmente podrá decirse que es un cristiano. Otra lección para nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando hay dificultades, cuando hay adversidades, cuando hay pruebas?
Todos pasamos por pruebas, porque Dios está preparándonos para que enfrentemos las crisis del futuro y para que un día lleguemos a estar con Él. Así como Pablo destaca las cualidades de Timoteo, también destaca a Epafrodito. Y Pablo dice, estimen a los que son como él. ¿Cómo era Epafrodito? ¿Por qué debe haber un trato especial y apreciar y valorar a cristianos como Epafrodito? Bueno, él dice que Epafrodito llegó a ser un colaborador suyo. Pablo decía, es un hermano que trabaja conmigo, que milita conmigo, es un compañero de la lucha por la predicación del Evangelio. ¿Quién era Epafrodito? Bueno, un miembro de la iglesia de Filipos que los hermanos comisionaron para que fuera a visitar a Pablo en la prisión, en la cárcel donde estaba Pablo. Y llevó una ofrenda, la cual los hermanos le dijeron es para que supla las necesidades del apóstol. Y se quedó allí colaborando con Pablo. Se quedó allí ayudando en las necesidades que tuviese el apóstol. También dice la Escritura que enfermó y estuvo a punto de morir. Arriesgó su vida mientras cumplía su deber como evangelista, como predicador, como colaborador del apóstol Pablo. Llevó el mensaje de los hermanos y ahora, tiempo después, Pablo envía con él la carta, la epístola a los filipenses para animar a los hermanos, para darle las instrucciones, para darle los consejos que estamos estudiando. Así que Epafrodito era una persona que se destacó no por su que tenía riqueza, por su posición social o porque tenía estudios de otro nivel. Pablo dice, en alta estima es Epafrodito por la manera de ser, porque se interesó en cumplir la misión que le encomendó la iglesia y también la comisión que le encargó el apóstol Pablo, porque tenía un espíritu de sacrificio. Por eso se destacó Epafrodito. Por eso fue aprobado por Pablo como colaborador suyo. Un espíritu de servicio y dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Nos parecemos en algo a Epafrodito? ¿Estamos dispuestos a cumplir lo que Dios nos ha encomendado? ¿Arriesgamos nuestra vida? ¿O estamos más tranquilos, más cómodos en nuestra zona de confort? Quiero que escuches lo que dice este pasaje. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. No está lejos, puede ser que ya estemos pasando por esta prueba. Aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo, se han ido conformando, se han ido amoldando al mundo, se han ido acostumbrando a lo que el mundo exige y practica. Aquellos que tienen esta tendencia a ir retrocediendo, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al encarcelamiento o la muerte. Cuando llegue esa presión, que no está lejos, cuando se pida fidelidad, cuando tengamos que presentarnos ante las autoridades dominantes y algunas digan, bueno, porque usted quiere seguir a Jesús, lo que le espera es la cárcel, a riesgo de morir. Es mejor que se retracte y continúe su vida. Así va a poder comprar, así va a poder vender, así va a poder compartir. ¿Para qué tiene que sufrir? Aquellos que han ido cediendo, aquellos que van retrocediendo, aquellos que se van acostumbrando a lo que este mundo presenta, aquellos que se acostumbran a lo que el mundo quiere o pide de ellos para mantener su posición, para mantener sus relaciones sociales, para mantener su estatus, para mantenerse bien en este mundo. Ante la presión, aquellos que tienen esa tendencia, no será difícil para ellos ceder. ¿Para qué van a sufrir? Mejor me aparto, mejor me retracto, mejor dejo de hablar que soy cristiano, que quiero seguir a Jesús
no están dispuestos a pasar por un sufrimiento, no están dispuestos a hacer un sacrificio vivo ahora que tienen libertad, ahora que tenemos la oportunidad de hacer un sacrificio, ahora que tenemos la oportunidad de predicar, salir y compartir y gastarnos por la causa del Evangelio, dar para ella, ahora que lo podemos hacer en tiempo de bonanza, no lo hacemos. Entonces, ¿qué va a suceder cuando lleguen los tiempos de crisis, de presión, de prueba, de desafío? Hay que procurar ahora acercarnos más a Jesús, pedir a Dios que nos transforme para que haga de nosotros nuevas criaturas, porque la noche está avanzando, cada vez está más oscura y es cuando más se necesita que nosotros resplandezcamos y alumbremos a este mundo que no conoce de Jesús, que está ignorando lo que Dios manda, que es un pueblo desobediente, el que nosotros conocemos y nos rodea, pero los que sabemos cómo debemos obedecer a Dios, no lo estamos haciendo, entonces estamos dejando de ser la luz que el mundo necesita para conocer a Jesús. Esta ha sido la lección de esta semana. Esperamos que hayas recibido el mensaje y que haya quedado en tu corazón ese desafío, ese deseo de Dios que seas luz, todavía está para todos nosotros. Así que invitamos a que continúes aprendiendo más en lecciones de la Biblia. Puedes escucharla a través de Unión Radio, puedes verla a través de UR Play, puedes seguir los podcasts a través de Spotify, puedes seguirnos en las redes sociales. Y lo mejor, la invitación que te hacemos es que asistas a la Iglesia Adventista y allí también te unas en la adoración a Jesús, que con su vida mostró el amor a través de su sacrificio para lograr nuestra salvación. Vamos a finalizar este estudio con palabras de oración. Gracias, bondadoso Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar este resumen de la lección. Hemos entendido que tú tienes el deseo que nosotros seamos una luz en medio de la oscuridad. Hay necesidad de esa luz, y los que tenemos que ser luz no estamos resplandeciendo porque todavía hay manchas en nuestra vida, porque todavía hay intereses terrenales, porque no estamos dispuestos a un sacrificio, porque no estamos dispuestos a dar más, porque no queremos salir de la zona de confort, porque estamos acomodados a lo que este mundo pide, porque nos gusta lo que el mundo ofrece. Así no podemos resplandecer. Y mientras el mundo necesita que nosotros lo alumbremos, estamos siendo opacados y estamos siguiendo la corriente de este mundo. Señor, sabemos que se avecinan tiempos de prueba, y si continuamos con este estilo de vida, no pasaremos la prueba. Cederemos, claudicaremos, retrocederemos y abandonaremos las filas de la iglesia. Pero ahora que todavía tenemos esta oportunidad, este llamado que tú nos haces es que nos acerquemos más a ti, pidamos el perdón, la limpieza en nuestra vida, te demos gracias por esa salvación y vamos a cuidar esa salvación. Vamos a obedecerte y vamos a mostrar en nuestra vida que Jesús nos ha cambiado, mora en nosotros y nos está preparando para el reino de los cielos, y así otros también te conocerán. Gracias por lo que nos has concedido, sobre todo gracias por haber conocido este evangelio de salvación. Oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra.